Hola, soy Karina Mariani y estas son mis editoriales. La editorial de hoy: la cuarentena y el peligro de los linchadores jacobinos. Decía Jean-François Revel: cuando una situación empeora, es más fácil encontrar culpables que inocentes, intrigantes que remedios. Existe una receta más volátil que el trotil, una mezcla tanto más peligrosa que cualquier arma biológica, una fórmula de la que se debe tener temor de forma reverencial. Es la que constituyen la pareja bien común sumada a la emergencia. Para que estos ingredientes, bien común y emergencia, se junten, deben ocurrir dos cosas. La primera es un poder centralizado que determine aquello que sea, para el poder, por supuesto, el bien común. La segunda es un miedo tal como para legitimar aquello que se va a constituir como la emergencia. Si esas dos cosas se dan y, para mayor abundamiento, se potencian entre sí, agárrate, Catalina, porque estamos en zona de jacobinismo inminente. Los días que el mundo lleva confinado, poco más, poco menos, semanas antes, semanas después, nos han regalado espectáculos penosos. Cientos de miles de denuncias de vecinos dedicados a patrullar desde sus balcones y ventanas a quienes pasean mucho a los perros, quien tiene sexo en la terraza, quien camina cerca del otro, quien se va a pasar la cuarentena a otra casa. Vimos cosas como cartelitos en los ascensores, videos en las redes, condenas, insultos, hashtag. Con menos de un mes de aislamiento, el ejército de Torquemadas se puso a tiro de una delación de unas normas que nadie puede conocer, ni determinar claramente su alcance. La contracara de esto es otorgar al Estado unos poderes sobre la vida de los individuos de límites insospechados. No resulta razonable que un decreto de emergencia sobre una cuarentena le permita al poder político centralizado tener el control sobre dónde reside o no una persona, el lugar de la casa donde tiene sexo, las veces que defeca el perro, si tiene ganas o no de aplaudir a los enfermeros, si compró clavos Miguelito en una ferretería cercana a su casa. O sea, a ver si entendemos que, por ejemplo, la justicia argentina ha determinado que quien viole el aislamiento social obligatorio, o sea, la cuarentena, y salga sin justificación a la calle en su auto, está en condiciones de perderlo. Sí, de perder la propiedad del auto. La resolución 27/2020 rige para todo el fuero federal y el procurador Casal nos recuerda que, abro comillas, el juez podrá adoptar desde el inicio de las actuaciones judiciales las medidas cautelares suficientes para asegurar el decomiso del o de los inmuebles, fondos de comercio, depósitos, transportes, elementos informáticos, técnicos y de comunicación y todo otro bien o derecho patrimonial sobre los que, por tratarse de instrumentos o efectos relacionados con el delito que se investiga, el decomiso presumiblemente pueda recaer. Pasándolo en criollo, el procurador Casal envió una instrucción general para todo el fuero federal y que es de aplicación nacional, para que en el mismo momento en el que se detiene al infractor, el personal de la fuerza de seguridad actuante proceda al secuestro del vehículo. ¿Se entiende el sinnúmero de arbitrariedades que pueden derivar de esto? Vamos de vuelta. Dos elementos: el bien común, que es el decreto de la cuarentena, y la emergencia, que es el coronavirus. Ya con esto le otorgamos al Estado la potestad sobre nuestros movimientos, acciones y bienes, todo. ¿Cuánto tiempo? Y lo que el bien común y la emergencia necesiten. Hace temblar las rodillas, ¿eh? El miedo al contagio y, en consecuencia, a la muerte es un miedo real. No como los miedos de mentirita que vienen con el decálogo mediático progresista en general. Todo el alarmismo de plastilina político, climático, demográfico que nos viene
acosando durante años, ¿estamos? Que el volumen de la población mundial iba a rebalsar los continentes, que el sol nos iba a derretir, que los océanos nos iban a tapar, o que las bolsas de plástico iban a acabar con la vida del planeta, no vaciaron una sola góndola. Nadie salió después de ninguna cumbre climática a comprarse todo el alcohol en gel. Pero bastó una alarma pandémica y el primer grupo de muertes para que terminemos peleándonos de los pelos por el último rollo de papel higiénico. El miedo es un excelente suero de la verdad, la prueba de sinceridad más eficaz sobre lo que realmente somos y en lo que realmente creemos. Una alarma real nos hace el favor de desenmascarar las pulsiones sociales más inconfesables. Tal vez lo peor es que nos hace perder la perspectiva respecto de las prioridades y los problemas. Porque la alarma, lo urgente, no tiene plazo, ni certeza ni institucionalidad. Lo urgente justifica todo, y mucho más si estamos muertos de miedo. Pero también nos permite ver las enormes deficiencias que arrastra nuestro sistema de vida. Descansamos en los estados un poder enorme. Les delegamos la educación de nuestros hijos, la protección frente al delito y, sobre todo nuestra salud. Ese poder gigante en el que confiábamos está haciendo agua. La epidemia lo delató. No existió previsión ni coordinación, ni en Argentina ni en el mundo. La ausencia de protocolos efectivos para cuestiones básicas como la salud pública ha quedado en evidencia. La cosa es que la peligrosidad del coronavirus es primordialmente su capacidad inmediata de colapsar los sistemas de salud, que ahora vemos que eran muchísimo más frágiles de lo que se pensaba. Y ojo, que el coronavirus no es una invasión extraterrestre, es un virus, ni siquiera el más letal. Es de esos que nos vienen asolando desde que nos bajamos de los árboles. Algo que pasa cada año de modo tal que un evento pandémico era altísimamente probable. Los medios para tratar o prevenir el 90% de los casos de COVID-19 son simples, baratos y accesibles. Paracetamol, camas, respiradores, barbijos. Los bienes más preciados por los que el mundo hoy se desvive, por los que el mundo pone sanciones, por los que el mundo batalla, son los recursos más básicos. Los barbijos que en este momento enfrentan las cancillerías de los países, en enero de este año salían centavos. Los gobiernos enfrentan con sus recursos disponibles y también con sus miserias, incluyendo las mezquindades de sus líderes, un desafío que vuelve irrelevante casi cualquier otra acción que tuvieran planificada. La pandemia les recuerda que era para estas ocasiones que existían y habían sido creados y claramente no estaban a la altura. Y es por esta razón, y no por otra, que la mayoría de los líderes mundiales han dado marchas y contramarchas, incluyendo a los responsables de los organismos internacionales, y esto es particularmente importante. Un capítulo aparte merece la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que viene teniendo una performance discutible, cuando no lamentable. Dimensionó mal el problema en el comienzo. Se dejó presionar por China, avalando mentiras estadísticas, a pesar de contar con denuncias y documentos probatorios. Ya hay demandas por corrupción y complicidad con este régimen, Basó sus pronósticos en proyecciones y modelos que son seriamente cuestionados y promovió un protocolo de aislamiento para achatar la curva que no consideraba que la mayoría de la población mundial no está en condiciones de encerrarse en una casa durante una cuarentena. Es triste, pero es real. Las mezquindades políticas que derivan de no haber tomado las previsiones adecuadas crecen en forma de atajo. Crecen en forma de justificar la torpeza o la inacción o la corrupción. Formas de sacar ventaja y formas de ganar tiempo es lo que están implementando los gobiernos y los organismos internacionales. Uno de esos atajos es la falsa dicotomía entre economía y salud. Como si desde la voluntad centralizada, desde el poder, se pudiera apartar una de la otra. Como si fuéramos un ensayo de laboratorio.
como si fueran valores enfrentados. Esto tampoco es un debate exclusivamente argentino, ¿eh? Al fin y al cabo, ante el miedo y la emergencia, somos todos muy parecidos. El dilema de fondo sería, a ver, ¿cómo se plantea? Que tienen que sacrificar la economía a largo plazo a cambio de incrementar la capacidad de cuidar la salud en el corto plazo. Así se plantea. Pero es evidente que este planteo no puede ser binario. Las penurias económicas preexistentes en el mundo no son iguales. Y sin embargo, la planificación central de los gobiernos ha aplicado recetas similares. Pero una cosa es planificar y otra cosa es que la realidad acate. Planificaron para los que tienen casa, agua potable, electricidad, heladera, ahorros, una vida más o menos buena, una conexión digital y física con los centros urbanos, buena salud. Planificaron para los susceptibles del hashtag y el asedio mediático. En el mundo todo y en Argentina más se hizo esto. Ahora bien, la porción de la humanidad que carece de una o dos o todas las cosas anteriormente nombradas quedaba fuera del esquema. En África, más del 80%. En América Latina, entre el 40 y el 50%. Y en Asia, un porcentaje similar. El proverbial quédate en casa, traducido en más idiomas que la Biblia, es tan frívolo como la preparación de la clase dirigente mundial. Sí, en un laboratorio y en un gráfico, si todos se quedan adentro, la curva se achata. Lo vimos en miles de videos, mensajitos de WhatsApp, nos va llegando. En la realidad, se trata de una medida pensada solo para quienes tienen los recursos. Es un alarde de frivolidad. Y cuando surgen las voces que advierten, ojo, que este remedio puede ser peor que la enfermedad, sale disparada la acusación jacobina. ¿Te importa más la economía que la salud? Por favor, ante la vida precaria, que se mantenga el movimiento, el mecanismo más elemental de la economía es pensar en la salud. El coronavirus no es la única enfermedad que existe, ni es remotamente el único drama social. Cuidar la economía es cuidar específicamente a los sectores más vulnerables. Es no dejarlos sin dinero diario, sin transporte, sin servicio de salud preventiva. Parar el mundo, que es lo que se hizo, no parece ser la mejor forma de acotar el daño en materia de cantidad esperable de fallecimientos por coronavirus y por cualquier otra cosa de la que ya se moría la gente hasta hace 2 meses atrás. Las seguras y monstruosas consecuencias de cortar de cuajo las fuentes de ingresos de cientos de millones de personas sumidas en la pobreza serán devastadoras. No dentro de un año, ya. Y no exclusivamente en términos económicos, sino en términos de marginalidad, crecimiento de la violencia doméstica, peligro de la paz social y en consecuencia de la gobernabilidad. Y se trata de gente que, de todas maneras, no puede respetar las partes más elementales de los decretos de cuarentena, porque no tiene ni agua, ni alacena provista, ni tiene casa. En situaciones de emergencia no se puede atacar al sector privado poniendo un pie sobre la cabeza, sencillamente porque el sector privado es el que tiene que contener las fuentes posibles de recuperación. O, no sé, piensan que imprimiendo dinero y tirándolo de los helicópteros se sale de una crisis. Si la receta fuera esta, no se entiende la razón por la que los países más míseros no la aplican. Agarran, fabrican dinero local, lo reparten y listo. ¿No, verdad? Sabemos que no funciona así. Y sabemos que la fuerza que mueve al mercado se está diluyendo. Si bien el mundo se debate ahora en la posibilidad de testear masivamente cantidades de personas para ver cuántos contagiados hay, existe un testeo gratuito que funciona muy bien. El kit del linchador jacobino, que ya ha permitido identificar muchos casos positivos de delatores vecinales. Y los medios, cuando no, han sido vehículos infectos de esta locura. Gente que filma a otros saludando a un vecino y que lo manda a la tele y la tele lo transmite. Sabíamos que los medios masivos estaban en decadencia y sabíamos que eran una cloaca. No pensamos que era tan pútrida. Un término muy acertado en Argentina ha cobrado vida en estos días. Se llama malvinización. Un efecto fervor fanático
sobre el bien común, que sumado a la emergencia, sirve para que masivamente se digiera esta violación de derechos y garantías fundamentales. Y esta incertidumbre propia del no plan. Y esa malvinización es monocorde en los medios que legitiman el fervor linchador 24/7. Esto ya lo vivimos, muchas veces. La carta de una planificación hipercentralizada, de una sola cabeza, del piloto de tormenta, es muy controversial. Es susceptible a excesos y carece de eficiencia en la acción. En cambio, un redimensionamiento del rol del Estado, una medida que muestre que el esfuerzo es compartido y una cuarentena con reglas claras que ponga el ojo sobre la población en riesgo, pero no condene al hambre al 50% del país, sería barajar y dar de nuevo. Y esto acompañado de medidas honestas, como las que tomó el presidente uruguayo, que bajó salarios y jubilaciones de funcionarios públicos, según continúe la situación económica del país. En función de las enormes pérdidas del poder adquisitivo de los ciudadanos, tiene lógica que quienes viven de los aportes del sector privado tengan una rebaja en los sueldos e ingresos, dado que la economía real se ha desplomado sencillamente. O se apuesta por la sensatez, o por el aplauso del manantial linchador jacobino. El primero es un camino duro que exige honestidad y mucho trabajo. El segundo es un aplauso fenomenal y garantizado, un inmediato y elevado nivel de aprobación en las encuestas. Pero, a largo plazo, ya sabemos cómo termina. Para escuchar las editoriales del domingo, suscríbete, compartilo, me gustealo y nos vemos en la próxima. Gran abrazo.